Que compartan. El que no trajo Biblia, acérquese al que trajo para que todos participemos en la lectura. Pero, ¿ya? ¿Estamos listos todos? Jonás, capítulo 4. Deme la señal colocándose de pie, por favor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Gracias, porque es mejor la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima en la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que el espacio de una noche nació y el espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Pueden sentarse. Muy amable, muy gentil por estar de pie. Vamos a seguir con el tema del testimonio. Y la semana pasada empezamos un relato, o empezamos a estudiar acerca de la conciencia, ¿verdad? Conciencia. La semana pasada definimos lo que era la conciencia, y hay muchas definiciones que todas son válidas. La conciencia es la voz interior, ¿verdad?, que nos habla en medio de una decisión o de una situación. Decimos que la conciencia también hace parte del ADN que Dios ha colocado en el hombre, es decir, el conocimiento del bien y del mal, la imagen de Dios en el hombre. Dios conoce el bien y el mal, nosotros también lo conocemos. Decíamos que la conciencia es la ley de Dios en nuestros miembros. Lo dice Romanos, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Amén. Entre otras cosas, podemos añadir que la conciencia solamente hace parte de la constitución o de la conformación del hombre. Es decir, los animales no tienen conciencia, ni las plantas, ni los demás seres. Si la gente dice: hay que hablar de las plantas. Y la gente dice que las plantas se mejoran, se ponen bonitas cuando usted le habla, pero las plantas no tienen conciencia. Ni las piedras tienen conciencia. Los animales tampoco tienen conciencia. Los únicos que tienen conciencia somos nosotros, porque Dios nos ha colocado, como dice el apóstol Pablo en Romanos, la ley, su ley en nuestros miembros. Y hablando del génesis de la conciencia, decíamos que la conciencia tuvo su origen en el huerto del Edén, en el instante, en el momento que Dios, o mejor, el hombre decide comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, y la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, en un lenguaje figurado, porque los ojos no fueron abiertos, ellos tenían sus ojos abiertos. Simplemente lo que nos quiere dar a entender es que su conocimiento dejaron de estar en un estado de inocencia, y entonces pudieron entender que era bueno y que era malo. Amén, iglesia.
Cuando Dios juzga al hombre en el primer gran juicio terrenal, porque el primer juicio fue en el huerto del Edén, cuando Dios expulsa al hombre. El segundo gran juicio, que fue el diluvio, la escritura dice que Dios decidió destruir la tierra con agua porque el pensamiento continuo y constante del ser humano era el mal. ¿Y cómo se sabía que era el mal si no había ley, si no había mandamientos, si no había ninguna clase de estatuto, de alguna clase de legislación que me dijera a mí que es malo o que es bueno? Amén. Por eso cuando se saca una ley, le coloco el caso de las vías de tránsito aquí en Barranquilla, que han hecho muchos cambios. Cuando decidieron colocar la carrera 50 de subida, que es ahora una de las vías principales de Barranquilla y de las más rápidas para llegar al norte, tuvieron que hacer un proceso de socialización y de pedagogía, es decir, enseñarle a la gente, vean, ya la 50 no es de bajada, sino es de subida, pero hay que primero enseñarle a la gente, es decir, tener un tiempo de pedagogía, de aprendizaje, para que las personas pudieran tener conciencia de que ya no es bajar sino subir. Si después de eso la persona, teniendo el conocimiento, lo hace, ya no hay una sanción pedagógica, sino una sanción económica, ¿verdad? Entonces se puede dar cuenta que la conciencia siempre necesita de un aprendizaje, de una inducción. Y digamos que en el caso del hombre, Dios colocó en nosotros una sensibilidad muy lógica, una sensibilidad práctica hacia el bien y hacia el mal. Todos nosotros, miren, todos los seres humanos, incluyendo los indígenas que se encuentran en la selva del Amazonas o las tribus perdidas del Mato Grosso, todas esas personas tienen la misma conciencia que usted tiene. Es decir, Dios le dio a ellos la capacidad del bien y del mal. Por eso es que usted nota que los indios no creen en Dios de pronto porque no tienen el conocimiento, pero ellos adoran a los elementos, son politeístas, adoran al sol, adoran a la lluvia, el agua, la madre tierra, pero ellos saben que tienen que agradarle de alguna forma y le presentan sacrificios, y en algunos casos sacrificios humanos, porque ellos entienden que les está yendo mal porque los está castigando su Dios, y tienen que hacer algo para redimir ese mal o esa desobediencia. Es decir, siempre hay una necesidad de agradar a Dios, en ese caso a un Dios, es decir, hacer el bien, y muchas veces no por los mejores métodos en el caso de ellos. Pero la conciencia está ahí. Y antes de yo entrar, porque el otro mes vamos a entrar ya al testimonio de la predicación, que es el que nos vamos a detener durante 2 meses, lo que es la predicación, el testificar de la palabra. Vamos a hablar del testimonio, porque usted debe entender algo, y es que muchas personas nunca van a entrar a una iglesia cristiana. Así como lo oyen, oremos, citemos la Biblia, digamos muchas cosas, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, el Señor Jesús te ama, pero habrá gente que nunca va a pisar una iglesia cristiana. Habrá gente que nunca va a leer una Biblia. Es más, le voy a decir algo grave y peor para usted y para mí. Hay personas que la única Biblia que van a leer será usted. Lo voy a repetir. Habrá personas que jamás tomarán una Biblia en sus manos para leerla. La única Biblia, el único acceso al mandamiento de Dios será su vida y su testimonio. Amén. Ahora, me voy a detener en Jonás, porque el libro de Jonás siempre lo hemos asociado con, hablando de semiología, con el pez. El famoso pez que tragó a Jonás y que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y después el pez lo vomitó, y qué bonito esas historias. Es una clásica historia inclusive para niños. Pero vamos a hablar un poco de la conciencia de Jonás. Y si usted lee el capítulo 3 y el 4, hay una especie de
antagonismo. Hay un antagonismo, hay una especie de contradicción, porque en el capítulo 3 la Biblia dice lo siguiente: Nínive se arrepiente. Es decir, el capítulo 3 nos habla de una reacción a la predicación del mensaje al mensaje escueto. Fue un mensaje escueto, porque el mensaje de Jonás fue escueto. De aquí ¿a cuánto? Ajá. Nínive será destruida, ¿verdad? Fue un mensaje escueto, fue un mensaje simple, un mensaje, yo diría que un mensaje muy directo, un mensaje muy radical. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es decir, no había ningún tipo de sensibilidad en el mensaje, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo donde la gente le gusta oír cosas suaves y cosas buenas, ¿verdad? Donde le gusta que le hablen de que Dios le ama, que usted es un bendecido, que usted es un prosperado, que usted está en victoria, que el diablo no lo puede tocar, que usted es un rey, que usted puede decretar los favores de Dios sobre su vida. Es decir, estamos en un tiempo donde el mensaje de Dios ha cambiado tanto que se ha trastocado de lo que fue originalmente el mensaje de Jesús, que fue el mensaje del arrepentimiento, un mensaje de felicidad. ¿Me está escuchando, iglesia? Y en la Biblia usted no va a encontrar un mensaje de Cristo acerca de la felicidad. En la Biblia no dice: el que quiera venir en pos de mí, venga que yo lo voy a hacer feliz. Venga que yo lo voy a complacer en todo. Eso no es lo que dice la Biblia. Es más, yo creo que si eso fuera en cierta forma realidad, no tendríamos necesidad del cielo. Pero yo estoy en un mundo, en un cuerpo limitado, que se enferma, que se duele, que se cansa, que se fatiga. Estoy en un mundo lleno de opresión, estoy rodeado de enemigos. Sin embargo, mi esperanza, ¿sabe cuál es? Que un día voy a estar en el reino de los cielos, donde todo va a ser diferente. Eso es lo que yo quiero. Amén, iglesia. El apóstol Pablo decía que en él había una lucha. Él quería estar con los hermanos, pero él también quería ir a la presencia de Dios. Porque es la realidad, iglesia. Nosotros no podemos aspirar a cumplir nuestros sueños y nuestros deseos en esta tierra. Habrán cosas que vamos a dejar sin hacer. Habrán sueños que no podremos cumplir, peticiones que no se responderán. Pero lo que sí estoy seguro es que cuando estemos en la presencia de Dios, nuestro gozo, como dijo Jesús, será cumplido. Amén. Así dice la palabra de Dios. Jonás dio un mensaje fuerte, sencillo y simple. De aquí a 40 días ustedes van a ser destruidos, ¿verdad? Ahora hay que decirle: no le hables tan fuerte, porque se va, porque le duele, porque hay que tener cuidado cómo le hablas a los hermanos. Es que, pastor, usted no sabe decir las cosas. Pero Jonás dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la gente se arrepintió. ¿O no es así? Qué bueno por ese silencio. Imagino que es del Espíritu Santo. La Biblia dice que todo el mundo se arrepintió, se convirtieron del mal camino y Dios se arrepintió del mal que le había de hacer. Pero viene la otra parte, la de la conciencia de Jonás. Porque mientras el capítulo 3 nos habla de un arrepentimiento, y yo creo que un arrepentimiento genuino, porque escuche algo, hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Es más, a Dios no lo podemos engañar. La semana pasada decíamos que nosotros sabemos, ahí donde usted está, usted sabe si suena la trompeta, usted sabe más que nadie si usted se va a cumplir. O si usted sale aquí a la esquina, Dios no quiera, y lo atropella un carro, o le da un infarto, o le pasa cualquier cosa, y usted se muere, usted sabe dónde va a abrir los ojos. ¿Sabe quién sabe? La conciencia. Usted tiene un tribunal. La conciencia tiene tres
escúcheme, 3 definiciones: un testigo o una testigo, un testimonio y un tribunal. En la conciencia hay un tribunal que determina la condición y la relación entre usted y Dios. Amén, iglesia. Ayer me pasó algo muy particular. Yo fui a comprar unos zapatos a Esteban. Se los voy a comprar al centro. Cuando salgo de comprarlos me abordaron unos muchachos con unos brochecitos, unos taches que le ponen a los ojetes. Me abordaron. No, yo no, la verdad es que no sabía cómo es la cuestión. Entonces me dice, bueno, le voy a colocar estos ojetes gratis. No hay nada gratis. No hay nada gratis. Pero no se me adelante, no fue porque era gratis que me timaron. No hay nada gratis. Ayer me llegó un mensaje en la noche cuando estaba estudiando: ¿qué esperas para reclamar tu iPad X? El iPad. Porque me van a reclamar un iPad a mí si yo no me he ganado nada, yo no he pagado nada. Haz clic aquí. Yo no hago clic, imagínense, ¿quién sabe qué le pasa a mi computador? No hay nada gratis, hermanos. A mi hija Jessie me dice que en la universidad hay unas encuestadoras en las puertas y le dicen: hagan un raspa y gana para una donación para los animalitos, cuestiones de animalistas. Y ella dice que raspó, hizo el raspa y gana y le salieron 8,000 pesos. Y entonces que ella tenía que donar esos 8,000 pesos. Y entonces la muchacha le dijo: si tú no lo donas, me toca pagarlo a mí. Entonces tiene que donarlo. A otra le llegó un mensaje de Rappi: usted tiene derecho a un perro caliente, gratis, totalmente con domicilio. No hay nada gratis. Díganle a sus hijos que en el mundo no existe nada gratis. Lo van a engañar. Y me dice el muchacho: yo le voy a poner los broches, no le voy a cobrar mucho, le voy a cobrar a 2,000 el par. Bueno, 2,000 pesos el par de zapatos, no es nada. Y comenzaron a poner. Cuando ya había puesto 1,5, me dice: bueno, aquí van 2, 4, 6, 1, 2, 3, 9. Por 2,000 pesos el par de brochecitos son 18,000. Dije: ¿qué? 18,000 pesos. Yo hubiera entrado aquí al shopping y le compro unos zapatos más caros. 18,000 pesos. Y eso, tú me dijiste a mí 2,000 pesos el par de zapatos. No es que usted no me entendió bien. No, yo sí te entendí bien. Yo te dije que no pusieras nada, porque eso gratis siempre es lo mismo, le dije. Total, dame 15,000, dame 12,000. Yo tenía un billete a 10. Le dije: te voy a dar 8,000 pesos para que me queden los 2,000 de vos. No, sí, eso no. Entonces, y me dice, y lo peor es que juegan con la conciencia de uno. Démelo, tendré que perder mi trabajo. ¿Cómo le trabaja la conciencia? Para que uno se sienta mal. Pero cuando yo voy saliendo, un señor que está ahí me dice: vea, eso lo hacen todos los días con la gente. Busque un policía y tráigalo para que le devuelvan la plata. Y yo me fui, hermano. Pero yo iba con mi conciencia. Me habían quitado 8,000 pesos. Y yo que tanto digo que no crean en nada gratis. $8,000, no 10,000, porque al fin y al cabo le di los 10,000, porque como me dijo eso, tendría que perder la mano de oro. Imagínense. Entonces le di los 10,000.
Cuando he caminado 2 cuadras hacia el Paseo Bolívar, veo un policía en la esquina. Esto me lo mandó Dios. Y fui y le dije al policía: vea, me hicieron esto. Lo de los broches, vamos para allá. Y allá llegamos y nos lo encontramos. Y el tipo dijo: no, lo que pasa, no, tú me engañaste. Es más, me estabas extorsionando, porque no me dabas el zapato si no te pagaba. No, que yo me devuelves mi plata, te voy a pagar los 2,000 que habíamos quedado inicialmente. Es que no tengo menudo, nada más tengo, me devolvió 5,000. Me salió 5,000 la cuestión. No, es que nada más tengo esto, pero démelo acá. Y el policía llegó y le dijo: si sigue eso, lo voy a llevar preso. Eran como 4 que estaban. Se me liberó un poco la conciencia. Pero, ¿por qué traigo esta colación? Hermanos, la conciencia del ser humano es algo muy delicado. ¿Me está escuchando, iglesia? El ser humano ha perdido tanto la conciencia que ya no quiere trabajar, ya quiere engañar y estafar a las personas. No les importa si una persona tiene solamente el dinero de su comida, o si una persona tiene el dinero de su transporte, o si una persona tiene el dinero de su pensión, para estafarla y para timarla. A la iglesia, la conciencia se encuentra en un estado degenerativo. La gente cada día tiene menos conciencia. A nadie le importa cómo estás tú. A nadie le importa cómo haces tú para ganarte el dinero. La gente quiere robar, quiere quitarte la plata, porque la conciencia está totalmente en un estado de perversión. Por eso es que usted y yo estamos hablando de esto, porque los cristianos debemos tener una buena conciencia, iglesia. Una buena conciencia. La Biblia dice acá que Jonás, después que dio su mensaje homilético, hermenéutico, exegético, antropocéntrico, teológico, no, ¿verdad? Un mensaje sencillo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Se sentó a esperar. Y la escritura dice que Dios perdonó a Nínive. Y la Biblia dice que Jonás se enojó. Es decir, que Jonás tuvo una reacción contraria a la nuestra. Yo sería feliz con ir a predicar a Malambo y que todo el alcalde dijera: vamos a ayunar y a orar y vamos a convertirnos al Señor Adonai, y de aquí en adelante hasta los animales ayunan y oran, y vamos a buscar a Dios para que no nos haga ese mal que nos ha destinado. ¿Usted sabe lo feliz que uno sería con que el mensaje de uno hiciera efecto? ¿No le parece? Tremendo. Todo el mundo estaba en una actitud de arrepentimiento, pero la Biblia dice que Jonás no estaba contento, se enojó, se puso furioso con Dios. ¿Y sabe por qué se puso furioso con Dios? Por lo que usted y yo nos ponemos alegres. Porque yo estoy alegre porque Dios es bueno y porque Dios es grande en misericordia. Por eso es que usted y yo estamos aquí. ¿Usted cree que usted y yo estamos aquí porque somos buenos? Estamos aquí por la misericordia de Dios. Hermanos, si no fuera por la gracia ni la misericordia de Dios, nosotros, ninguno estuviera en este lugar. Yo me alegro por eso. Pero Jonás no se alegró por eso. Jonás se puso furioso. Jonás dijo: yo sabía que tú eres buena gente. Yo sabía que tú te ibas a arrepentir del mal que le ibas a hacer a ellos. Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Mire cómo dijo: yo sabía que tú eres tardo para la ira, tardo en enojarte, piadoso, clemente, grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo por eso me alegro, pero Jonás no. Yo me alegro por eso, porque a mí Dios me encontró cuando yo no lo estaba buscando. Yo no tenía a Dios en mis planes. Yo no sé usted,
pero yo no tenía a Dios en mis planes. Y si Dios no me encuentra, yo no sé dónde estuviera. No tengo idea de quién fuera yo hoy en día. Amén, iglesia. Pero yo hoy le doy gracias a Dios porque Él es clemente, piadoso y tardo para la ira y grande misericordia. Jonás, dice la Biblia, que se enojó por eso. Dice la Biblia, en extremo se apesadumbró y se enojó. Y le dijo a Dios que le quitara la vida. Mátame. No quiero vivir. ¿Para qué voy a vivir? Yo quería ver consumado el juicio, el castigo de Dios sobre esta nación perversa, sobre esta nación pagana, sanguinaria. Y la Biblia dice que salió Jonás molesto delante de Dios. Y acampó, dice la Biblia, que al oriente de la ciudad. Y se hizo una pequeña enramada. Y estando ahí, debajo de ella la sombra, se sentó a ver qué iba a pasar con la ciudad. Dios dijo que no le iba a destruir, pero él se sentó a ver qué pasaba. De pronto alguno hace algo malo y Dios lo destruye. De pronto le faltan a Dios en algo y Dios decide destruirlo. Pero la Biblia dice que Dios permitió que creciera una calabacera que reconfortó en gran manera, dice la Biblia, a Jonás. Porque la Escritura dice que Dios preparó el libro de la sobrenaturalidad de Dios. Dios, afectando la naturaleza, preparó una calabacera la cual creció y le hizo sombra de su cabeza y lo libró de un malestar, el malestar que él tenía. Y Jonás se alegró sobremanera por la calabacera. Pero al día siguiente dice la Biblia que cuando vino el alba, Dios preparó ¿qué? Preparó un pez, preparó una calabacera y ahora preparó un gusano. Y la Escritura dice que ese gusano se comió la calabacera. Y cuando dice la Biblia que no solamente, ahora Dios prepara un viento recio solano, dice la Escritura. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba deseando la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás tenía un serio problema, un conflicto muy profundo, y era un hombre muy lastimero y muy sanguíneo. La Escritura dice que todo el tiempo estaba entre la vida y la muerte. Mira, aquí dice otra vez: Señor, mejor es la muerte que la vida. Y Dios le dice: tanto te enojas por la calabacera. Y él le dijo: me enojo otra vez hasta la muerte. Y le dice el Señor: tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios le dijo a él, y es lo que está sucediendo: amas más una planta que a las personas, amas más a los animales que a los seres humanos. Y la Escritura nos da una sentencia porque la conciencia es un tribunal. La conciencia de Jonás estaba afectada. Jonás estaba trastornado en su conciencia. Tenía un trastorno que había alterado su normal estado de conciencia. Amén, iglesia. A nosotros nos puede trastornar la conciencia muchas cosas. La principal es el pecado. La segunda puede ser las decepciones. ¿Cuántos aquí no han tenido decepciones? ¿A cuántos aquí han decepcionado alguna vez? ¿Cuántos nos han fallado? Muchas personas nos han fallado. Sí, por eso lo de Toy Story no es cierto. El único amigo fiel es Dios. Hay que enseñarle a los niños eso. No, yo soy tu amigo fiel. No, único amigo fiel que existe se llama Jesucristo.
Y la Biblia dice que Jonás fue confrontado por Dios y hubo un tribunal que determinó un estado de conciencia lamentable. Jonás le daba más importancia y más valor a una planta, a una calabacera, que a un grupo de personas que era en extremo grande. 120,000 personas, dice la Biblia, incluyendo, dice la escritura aquí, mire cómo lo dice, incluyendo niños, dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, dice, y muchos animales. Ahí me quiero detener para que hagamos un análisis o un diagnóstico exhaustivo de nuestro estado actual de conciencia. ¿Cómo se encuentra nuestra conciencia en este momento de nuestra vida? Porque a medida que pasa el tiempo y que pasan los años, la conciencia sufre muchas alteraciones. Amén. Por eso es que dice que cuando uno se casa, cuando uno es novio, anda con la novia para arriba y para abajo, se ven a escondidas, flores, bombones, regalos. Pero cuando se casan, todo eso desaparece. Parece ser, valga la redundancia, que hay un cambio en el estado de conciencia del ser humano. Ya el hombre no le da importancia a lo que antes para él era fundamental. Por eso existe el primer amor. Dios no categoriza el amor, escúcheme. Nosotros debemos amar porque cuando Dios le habló al pueblo de Israel en la dispensación de la ley, le dijo que debía amar al Señor su Dios con todo su corazón, su mente y su fuerza. Pero cuando estamos hablando en Apocalipsis, en la dispensación ya de la iglesia, ya Él habla de una categorización del amor y dice, has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque la conciencia sufre pérdidas muchas veces irreparables. Cuando uno se convierte, la conciencia entra en un estado de regeneración y la persona entra en un estado de renovación a nivel mental y espiritual. Pero parece ser que a medida que pasa el tiempo, esa conciencia vuelve a tener un retroceso. Amén, iglesia. Gente que ha dejado de hacer cosas empieza a decir, pero yo creo que Dios no me va a castigar porque yo haga esto o lo deje de hacer. Gente que antes oraba y ayunaba, ahora llega y dice, pero yo creo que no se necesita orar ni ayunar. Personas que antes se congregaban frecuentemente empiezan a decir, pero yo creo que Dios me escucha desde el cuarto de mi casa. Es decir, que la conciencia empieza a verse afectada por nuestra naturaleza humana. Iglesia, todos los días nuestra conciencia nos está hablando y nos está dando un testimonio. Amén. Dígame cómo está la conciencia del ser humano hoy en día con respecto a hace unos 30 años. ¿Será que se ha degenerado? ¿Será que la conciencia ha empeorado? Estoy hablando a nivel cosmos, es decir, a nivel del mundo, con respecto a lo que era hace 30 años. Yo creo que sí. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Y lo que antes era bueno, ahora se considera malo. Le voy a colocar solamente un ejemplo para que usted vea cómo están trastornando la conciencia de las personas y de la sociedad. Hay un libro que estuve leyendo que se llama El declive de la masculinidad. Entre otras cosas, hay un herbicida muy reconocido porque la gente anda hablando del glifosato, recuerdan, es un herbicida que van a usar o que están usando para lo que es la erradicación de los cultivos ilícitos de la cocaína, del opio. Pero esto, las personas no se han percatado que hay algo que está en el mercado que se llama atracina, lo puede buscar en internet. Y la atracina es un herbicida que están utilizando en todos los países, en la mayoría de países.
Monsanto, que es Monsanto el principal proveedor de semillas a nivel mundial y de productos químicos. Monsanto está trabajando con la atracina. Escuche esto, la atracina tiene la capacidad, escuche esto, présteme atención. La atracina tiene la capacidad, por una evidencia científica, la hicieron con ranas, con sapos, de dejar el 70% de especies de sapos estériles y el otro 15% los terminan convirtiendo, cambiando de género masculino o femenino. Tiene la capacidad de alterar el sistema hormonal de las especies. ¿Por qué hablo de esto? Aquí está arriba, vean, El declive es un libro que está en inglés de la masculinidad blanca. Quiero que veas esto un momentico porque estamos hablando de conciencia y tenemos que despertar un poco nuestra conciencia. Esto que vemos aquí son unos... ¿Podemos apagar por lo menos aquí? Son unos antrotipos. En la década de los 40, las personas tenían una estatura promedio de 1,80 y aparecía un peso aproximado de 90 kilos. En la década de los 80 ya la media bajó, 1,85, 1,80. En la década del 2010 ya la estatura promedio del ser humano bajó a 1,75 y hay una proyección al 2040 donde la estatura del hombre llegará a 1,63, aproximadamente la media. Le voy a dar algunos tipos de datos, entre otras cosas. Es que están disminuyendo los niveles de progesterona, progesterona en la mujer, de testosterona en los hombres, y lo están haciendo de una forma discreta, en los alimentos, en las colonias, en los perfumes, en los productos que las personas utilizan para el aseo. Hay una conspiración a nivel mundial para que el hombre se feminice. Y esto que usted ve no es un libro cristiano, esto es ciencia. Ciencia. Como puede darse cuenta, la tendencia o el perfil o la proyección que tiene la conspiración a nivel mundial es que el hombre termine en una estatura promedio de 1,63 y termine pesando aproximadamente 40-50 kilos. El hombre lo está tratando de feminizar. Mire esto ahora. Sigamos adelante, por favor. Mire esto. ¿Se da cuenta? Este es un hombre que se hace llamar, hay un tipo de género que se llama andrógino. El andrógino es el hombre que en un tiempo se siente, es hombre, pero que después de otro tiempo siguiente o subsiguiente se siente mujer. Es decir, que se puede vestir como hombre o puede pasar un mes como hombre y el otro mes dice quiero ser mujer y es una mujer. Este es un andrógino muy famoso que es cantante, pero no estamos lejos. Si seguimos adelante nos damos cuenta que los hombres se sacan las cejas hoy en día. Los hombres se hacen el blower, se hacen la queratina, se maquillan. A uno antes le decía no llore, que los hombres no lloran, y ahora los dejan maquillarse. Sigamos adelante. Las tendencias a nivel de indumentaria. Usted no ve aquí, pero este hombre tiene unos tacones.
Usted no ve que ahora a los hombres les gustan los pantalones apretaditos, las licras. Los hombres ya quieren usar, ¿cómo que se llama lo que se ponen las mujeres? ¿Cómo? Perdón. Leggings de las mujeres saben que es un leggings. Les gusta los leggings. Pero los hombres, sigue adelante por favor. Los hombres los están feminizando. ¿Qué ropa le compra usted a sus hijos? ¿Cómo se están peluqueando? Ya los hombres están construyendo, hay una construcción social en su forma de vestir muy diferente. Mire, en los años 90 hasta el 2000 uno usaba la ropa grande. Yo llegué a usar ropa XL y era más flaco que ahora. ¿Usted se imagina cómo andaba uno así? Los pantalones así. Sí, uno era así todo soplado. Pero ahora la gente compra 2 tallas menos a las que para andar apretaditos, para andar estilizados. Usted no había visto nunca una preocupación tan alta por la presentación física, por la presencia física como ahora. Los hombres quieren tener los brazos llenos, quieren tener el abdomen perfecto y quieren usar la ropa estilo licra para mostrar su figura, cuando la que antes mostraba la figura era la mujer. Sigamos adelante. Sigamos adelante. ¿Ya? Dejemos la primera. Todo esto hace parte de una conspiración a nivel mundial. Nuestra conciencia, hermanos, el diablo está trabajando, porque la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Yo escuchaba ayer una persona que decía: ay, esa moda es fea, pero como es moda yo me la voy a comprar. Allá en el centro. A mí no me gusta, a mí no me gusta, le decía la muchacha, la mamá a la muchacha: a mí no me gusta, mami, a mí tampoco me gusta, pero eso es lo que se está usando. Así que la conciencia nuestra no está siendo trabajada muchas veces por el Espíritu de Dios o por nosotros mismos, sino por lo que estamos percibiendo de una forma externa. Y yo quiero llamar la atención a los padres, porque los hijos se pierden en la casa, no en la calle. Los hijos no los dañan los vecinos ni en el colegio, los hijos se pierden en la misma casa. Porque usted tiene que supervisar lo que su hijo ve, lo que su hijo come, lo que su hijo se pone, cómo se viste, cómo se expresa su hijo. Ya los hombres se besan en la boca abiertamente, hombres con hombres. Los deportistas. La moda de los tatuajes, que usted sabe que el tatuaje, en Deuteronomio, Dios condena abiertamente el tatuaje y dice la Biblia que el tatuaje es una especie de sello, y la Biblia dice que nosotros no fuimos sellados con un tatuaje. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Así que no puede haber en nosotros una marca, una señal, porque la señal y la marca nuestra está adentro y se llama el Espíritu de Dios. ¿Sí? Uno escucha tantas cosas. Esta semana iba en un bus y una muchacha: ay, ya llevo 4 tatuajes, me voy a hacer otro. Quiero hacerme, digo estas palabras, quiero hacerme 20 tatuajes. La conciencia está trastornada. El diablo está trabajando nuestras conciencias. Estamos siendo influenciados. Recuerde ese libro, si usted lo puede leer, bajar, El declive de la masculinidad, donde habla cómo los alimentos están siendo manipulados genéticamente para disminuir los niveles de testosterona en el hombre. La idea del complot mundial es que lleguemos a un estado de esterilidad donde
las parejas puedan concebir a través de la fecundación in vitro, donde la naturaleza no decida qué hijo vas a tener o qué sexo vas a tener, sino lo decida un laboratorio. La idea es matar la cabeza. Recuerda lo que dijo Jesús: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. La idea es dañar, acabar, matar la cabeza de la familia, que es el padre. La idea es que haya una proliferación de feminismo a nivel mundial, que usted lo está viendo, y nuestra conciencia debe estar atenta. Amén, iglesia. El diablo está trabajando. Yo tengo mucho material. Lo que hablamos de Toy Story, esto es unas cuantas cosas. Pero lo que sí le digo es que debemos abrir nuestros sentidos espirituales. Amén, iglesia. No todo es Facebook, Instagram, ni WhatsApp. El diablo está trabajando más profundamente los cimientos de la familia y de la iglesia. La Biblia dice que Jonás mostró un trastorno a nivel de conciencia que lo llevó a un estado tal que prefería morir antes de ver la justicia y la misericordia de Dios. Ahora, la Biblia habla de diferentes estados de la conciencia del ser humano. Por ejemplo, voy a colocar solamente 4 de lo que son los tipos de conciencia según la palabra de Dios, según la Biblia. El primero, en 1 Corintios 8:7, nos habla de la conciencia débil. Hay gente con la conciencia débil. ¿Quién es una persona de conciencia débil? Dígame usted. El que se deja llevar por cualquiera. ¿Conoce usted a alguien así? Que lo mueve facilito. ¿Sí? Debemos enseñarle a nuestros hijos a ser fuertes, a tomar decisiones, a tener carácter. Sí, porque es que hay veces que llega el hijo con el hueco aquí. Ya no se ponen aretes, sino dilatadores. Un hueco aquí así, vean. Expansores. Se lo colocan aquí. Unos expansores. Y llegan, no, es que en el curso todos tienen expansores. La conciencia debe ser un elemento fuerte en la vida de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque un día usted no va a estar ahí. Cuando ellos entren a la universidad, usted no va a estar ahí. Usted no va a estar ahí. Cuando entren al trabajo, usted no va a estar con ellos. Ellos tienen que decir sí y no. Tienen que tomar decisiones. Amén, iglesia. No es que mi hijo es cristiano y cuando llega a la universidad y cuando llega termina gnóstico. O terminó siendo ateo, entró al Atlántico y se convirtió en ateo. ¿Cómo es posible? Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 8:7. Pero no en todos, vamos a leer 1 Corintios 8:7. 1 Corintios 8:7 rápidamente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Pero desde el 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento. Miren lo que dice la Biblia. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué dice la Biblia? Se contamina siendo débil. Creo que, ¿cuándo es que es la fiesta de la Virgen del Carmen? Esta semana. ¿Cómo es que a mí me van a...? No, lo que pasa es que me invitaron, y hermano, yo no, hermano. Nosotros no tenemos nada que ver con los ídolos. Que coman y hagan lo que les dé la gana. La conciencia debe de ser fortalecida. La gente de conciencia débil están allá en el cartucho, en la zona cachacal. Están metidos en cualquier parte porque no tienen un criterio definido. Amén, iglesia. A mí nadie me puede dañar, a mí nadie me puede hacer pecar, a mí nadie me puede contaminar. Amén, iglesia. Debemos tener un criterio y enseñarle a nuestros hijos a tener ese criterio ciertamente. Así que
Lo primero que la Biblia nos muestra es las conciencias débiles. Amén. Amén, iglesia. Esas conciencias que se dejan mover por cualquier cosita, se las lleva o se las mueve cualquier cosa. Ahora que estábamos donde el hermano Pedro, una persona llegó y dijo estas palabras. Yo no entiendo cómo un pastor, un hombre que le ha servido a Dios, está en esa cama. Si ese es el Dios que él le sirve, yo no quisiera servirle. Así dijo. Eso es una blasfemia. Es una blasfemia. ¿Acaso Cristo, qué hizo por nosotros? Murió, ¿verdad? Cristo entregó su vida. Amén. Cuando el apóstol Pedro lo fueron a crucificar, él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, y lo crucificaron invertidamente. Usted y yo no vamos a morir de algo. Si no viene Cristo, nos vamos a morir de algo. Pero no vamos a morir con Cristo. Y no vamos a ir con Él. Amén, iglesia. Eso no es nada. Estar en un hospital. El apóstol Pablo dijo: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. El hermano Miguel Hernández, un predicador, un pastor, fue profesor mío de instituto bíblico. ¿Sabe cómo murió él? Venía de la autopista a Puerto Colombia en su moto de predicar, en un ayuno, y perdió el control y cayó debajo de un bus, y el bus lo atropelló y lo mató. Le destrozó el cráneo. No es como yo muera, es para dónde me voy. Es quién me está esperando. El apóstol dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi conciencia está clara, hermanos. No sé cómo me va a tocar partir, pero hasta el último día de mi vida yo tengo que darle gracias a Dios y tengo que alabarlo en cualquier condición. Pero el que es débil de conciencia, cuando pasa por un problema, se aparta de Dios o reniega o blasfema de Dios. Tito 1:15 dice la Escritura: todas las cosas son puras para los puros de corazón, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué dice la Biblia? Corrompidas, dice la Escritura. Voy a leerlo nuevamente. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero hay que leer el contexto para no sacarlo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, que la conciencia puede ser débil, pero también puede ser como dice aquí la Escritura, perdón, corrompida, iglesia. Corrompida, o mejor, corrupta. Una conciencia corrupta es una conciencia que ha perdido su sensibilidad y su estado de discernimiento. ¿Cuándo cree usted que alguien es corrompido? Que solamente piensa en el mal. La persona que solamente está pensando en el mal, en pecar. ¿Verdad? La Escritura dice: profesan conocer a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo define: pero con sus obras, ¿lo qué? Dice: siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Una persona con una conciencia corrompida es una persona que siempre le está dando un color negro a todas las cosas. Usted no conoce personas así, que uno dice una palabra y siempre le dan doble sentido. Que uno habla o van a decir algo y todo lo que dicen siempre es con el doble sentido. Siempre están hablando de cosas vulgares, siempre están hablando de cosas perversas, siempre están hablando de cosas que no edifican. La conciencia corrompida niega a Dios
y es reprobada, dice la Escritura, en cuanto a toda buena obra. Una persona con la conciencia corrompida no puede hacer el bien. En tercer lugar, dice la Biblia, la conciencia cauterizada. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, para terminar, iglesia. Dice la Biblia, vamos a leer desde el versículo número 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido. Porque la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Está refiriéndose específicamente a la comida. Pero la Escritura dice en el versículo número 2 que hay dos cosas que pueden cauterizar la conciencia, y quiero terminar con esto hoy, y que debemos tener cuidado. Pablo lo define de la siguiente forma: por. Usted sabe que la preposición por es un causal, es decir, que nos da la razón de que algo sucede a raíz de eso. Dice por la ¿qué? Hipocresía. Hipocresía. Y usted sabe que una de las situaciones más frecuentes en el mensaje del apóstol Pablo y en el mensaje del Señor. ¿Quién es un hipócrita? ¿De dónde viene la palabra hipócrita? Una persona que dice una cosa y hace otra. O una persona que delante de algunos es una cosa y delante de los demás es otra. O en el peor de los casos, aquellos que delante de en la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otra. Eso la Biblia lo llama hipocresía. Pero no solamente dice que la hipocresía puede cauterizar la conciencia. Yo recuerdo, como les digo, muchas cosas vividas aún en la universidad. Recuerdo un muchacho en la universidad que era cristiano, era músico, tocaba guitarra, y resulta que yo no sabía que era cristiano, pero en la universidad hasta las peladas en la universidad las cargaban las piernas, se les sentaban en las piernas. Sí, era un chicanero en la universidad, eso, en la cafetería sentado con una pelada aquí, y después allá afuera de la universidad con otra calle, mejor dicho. Y un día me invitaron a mí a una confraternidad de jóvenes a predicar. ¡Epa! El chicanero estaba ya tocando la guitarra en el altar. La Biblia dice que la hipocresía cauteriza la conciencia. Pero no solamente dice que la hipocresía, sino dice la hipocresía de ¿qué? De mentirosos. Dice que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Usted sabe qué es tener cauterizado algo? ¿Sabe qué es cauterizar? Quemar algo. Cuando algo es quemado, cauterizado, pierde la sensibilidad. Es decir, escúcheme esto, el anterior, o sea, una conciencia corrompida, tiene la ventaja de que la persona todavía puede en algún momento darse cuenta de que está haciendo algo malo. Pero quien tiene la conciencia cauterizada ya no se da cuenta, ya no siente nada. Ya hacen cosas malas y no sienten. Amén, iglesia. Y ya la persona se ríe. Usted lo ha visto cuando cogen ahora a los presos, a los violadores. ¿No vio a los miembros de la FARC cuando lo cogieron al señor Timochenko? ¿Cómo se reía?
Ellos se ríen, o sea, tienen la conciencia cauterizada. No ve cuando cogen un político, cuando cogen a un narcotraficante, cuando cogen un ladrón y aparece en las crónicas judiciales. Salen hasta posando las mujeres porque tienen la conciencia cauterizada, es decir, que ellos ya, su conciencia solamente detecta el mal. Ya no hay un espacio para el bien. Amén, iglesia. Pero nosotros debemos procurar, como dice la palabra en 1 Timoteo 1:19, manteniendo, dice el apóstol Pablo, la fe y la buena conciencia. Escuche esto, iglesia. Estamos tratando con algo fundamental para que usted pueda ser una persona santa y pueda irse con Cristo y tener una buena conciencia. La Biblia dice manteniendo la fe y la buena conciencia y desechando. ¿Así está aquí? Desechando la cual naufragó. Pero vamos a leer desde el 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Fileto, Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, el sentido principal aquí es que Pablo le recomienda a Timoteo que mantenga una buena conciencia. ¿Cómo te sientes cuando haces algo malo? Colócate de pie, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cómo te sientes cuando haces algo malo? Cuando dices una mentira, cuando engañas a tus padres. ¿Ah? ¿Cómo te sientes cuando estás engañando? ¿Te sientes bien? En algún momento de tu vida has dicho, uy, qué malo soy, ¿verdad? O has dicho, uy, lo engañé, jaja, soy más vivo que ellos. En algún momento has pensado de esa forma. Tienes problemas de conciencia, porque la conciencia debe producir en ti tristeza cuando haces lo malo y alegría cuando haces lo bueno. Amén, iglesia. El apóstol termina diciéndonos, mantenga una buena conciencia. Dale ese consejo al que está a tu lado. Mantén una buena conciencia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Nosotros, Dios, dependemos de esta palabra, Dios. Este es el faro, Dios. Estamos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de complot, lleno de conspiraciones, lleno de estratagemas del diablo. Pero Dios, esta es la lámpara que nos muestra el camino, la luz que nos permite ver en medio de la oscuridad, Señor. Ayúdanos a tener una buena conciencia, Señor. Órale a Dios. Si tú sientes que ya te es lo mismo hacer el bien que el mal, dile a Dios que te ayude, que cambie tu conciencia, te dé una buena conciencia. Si estás haciendo cosas malas, si estás engañando a alguien, si estás haciendo tramullos, si estás haciendo negocios malos, si estás teniendo una relación clandestina con alguien, si estás en tu trabajo haciendo trampas por debajo de cuerdas, hoy es el día de decir, Señor, perdóname, porque mi conciencia se está dañando. Se te puede dañar la conciencia, se te puede corromper y puede llegar a terminar cauterizada. Hoy oramos y pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados y por los malos usos que hemos dado de nuestra conciencia. Y le pedimos al Señor de gloria que nos ayude a tener una buena conciencia, que limpie nuestra conciencia, porque Dios no nos llamó aquí a este mundo a ser los más vivos, los más avispados,
a ser lo más intrépidos. Dios nos llamó a ser santos como Él es santo. Señor, te agradecemos en esta mañana, Padre, y te pedimos que nos ayudes a mantener una buena conciencia, Padre. Háblanos a través de ella, Señor. Muéstranos, detecta el mal a través de ella, Señor, y no permitas que nuestra conciencia se dañe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a orar así de pie.